Advertencia. El contenido de este vídeo para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa son única y exclusivamente personajes. Sentirse ofendido desvía el propósito de este vídeo, el cual es entretener. Gracias por su comprensión. Hoy quiero compartir una experiencia increíble que viví cuando era niño. Esto sucedió hace algunos años, cuando tenía unos 8 años de edad. En aquel entonces vivía en una colonia del Estado de México que apenas estaba poblándose. Recuerdo que las calles aún no tenían pavimento y había muchos montones de tierra por todas partes. Una noche, como de costumbre, mis padres me permitieron ver la televisión hasta tarde. Me encantaba ver un programa llamado El Gran Chaparral. Sin embargo, esa noche algo extraño sucedió. Me pareció ver un pequeño ser sentado a mi lado en el sofá. Era como un muñequito, vestido con pantalón y chaqueta verde con rojo, y tenía un cascabelito en la punta de sus zapatos y sombrero. Me asusté mucho y corrí a mi habitación, mientras mi perro intentaba sacar al intruso de la casa. Lo más sorprendente es que esa criatura volvió a aparecer en otras ocasiones. Recuerdo claramente cómo se reía y se burlaba de mí mientras yo trataba de huir. Un día, después de perseguirlo por toda la casa, el duende salió corriendo hacia la calle y desapareció en un remolino de tierra. Mi perro y yo intentamos buscarlo, pero fue en vano. Al día siguiente le conté a mi prima lo que había sucedido y aunque al principio no me creyó, al final decidió acompañarme a buscar al duende. Por supuesto, no encontramos nada. Desde entonces, nunca más volví a ver al duende, pero la experiencia quedó grabada en mi memoria para siempre. Pero eso no fue todo. Después de aquel encuentro con el duende, empecé a notar cosas extrañas en la casa. Se escuchaban ruidos extraños por las noches, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. Además, objetos pequeños desaparecían misteriosamente y luego aparecían en lugares donde no los había dejado. Esto me hizo pensar que tal vez no estaba solo en la casa y que el duende había dejado una especie de rastro de su presencia. A medida que pasaban los días, los eventos extraños se volvieron más frecuentes. Mi perro empezó a comportarse de manera inusual, como si estuviera asustado por algo que solo él podía percibir. Además, empecé a tener sueños extraños y vívidos en los que el duende aparecía y me hablaba en un lenguaje que no lograba entender. Todo esto me hizo preguntarme si el duende había dejado algún tipo de marca en mí, si había algo en mi casa que lo atraía o si simplemente estaba imaginando cosas. Aunque nunca encontré una respuesta definitiva, la experiencia me dejó con una sensación de asombro y curiosidad hacia lo desconocido. Es increíble pensar en todas las cosas misteriosas que pueden suceder, ¿verdad? Aunque no tengo una explicación lógica para lo que vi aquella noche, sigo recordando con detalle cada momento de ese encuentro. Y quién sabe, tal vez algún día vuelva a encontrarme con ese duende o con otro ser fantástico. Por ahora solo puedo seguir contando esta historia y preguntándome qué más hay ahí fuera, esperando ser descubierto. Hace algunos años, cuando era niño, vivía en un pequeño pueblo rodeado de bosques densos y misteriosos. Recuerdo que siempre escuchaba historias sobre duendes y otras criaturas fantásticas que habitaban en esos lugares. Pero nunca imaginé que llegaría a tener mi propia experiencia con uno de ellos. Una noche, mientras dormía en mi habitación, fui despertado por extraños ruidos que venían del jardín trasero de la casa. Al principio pensé que era solo el viento moviendo las ramas de los árboles, pero pronto me di cuenta de que los sonidos eran demasiado nítidos y persistentes para ser naturales. Intrigado, me levanté de la cama y fui hacia la ventana para ver qué estaba sucediendo afuera. Lo que vi me dejó helado. Había una pequeña figura de aspecto humanoide merodeando por el jardín. Vestía ropas de colores brillantes y tenía un sombrero puntiagudo que apenas alcanzaba a vislumbrar en la penumbra de la noche. A medida que me acercaba a la ventana, el duende pareció darse cuenta de mi presencia y levantó la mirada hacia mí. Sus ojos brillaban con una luz intensa y cautivadora, como si estuvieran tratando de hipnotizarme.
Por un momento me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquel ser tan extraño. De repente el duende emitió un sonido agudo y comenzó a saltar de un lado a otro del jardín con una agilidad asombrosa. Parecía estar jugando, como si se divirtiera con mi presencia. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, sus movimientos se volvieron más erráticos y frenéticos, como si estuviera perdiendo el control de sí mismo. Al ver esto, sentí un escalofrío recorrerme la espalda y supe que era hora de alejarme de allí. Retrocedí lentamente de la ventana y me dirigí hacia la puerta de mi habitación, decidido a refugiarme en el calor y la seguridad de mi cama. Pero antes de que pudiera llegar, escuché un susurro susurrante que parecía resonar en mi mente. «Te estaré observando». Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, me metí bajo las sábanas y cerré los ojos con fuerza, esperando que el duende desapareciera y me dejara en paz. Y aunque nunca más volví a verlo esa noche, su presencia siguió acechando mis sueños durante semanas, recordándome que en el mundo hay cosas mucho más extrañas de lo que podemos imaginar. Desde entonces, he sido mucho más cuidadoso al aventurarme en los bosques alrededor de mi pueblo, consciente de que nunca se sabe qué criaturas podrían estar acechando en la oscuridad. Y aunque la experiencia fue aterradora en el momento, también me dejó con una sensación de asombro y admiración por el misterio y la magia que aún existen en el mundo. Hace algunos años, cuando era adolescente, pasaba mucho tiempo explorando los senderos y bosques cerca de mi pueblo. Siempre me había sentido atraído por la naturaleza y la sensación de aventura que ofrecían esos lugares apartados. Pero una noche, mi curiosidad casi me lleva a un encuentro con lo desconocido. Era una noche oscura y nublada, con la luna apenas visible entre las densas nubes que cubrían el cielo. Decidí aventurarme solo por uno de los senderos menos transitados, buscando un poco de emoción y tranquilidad lejos del bullicio del pueblo. Pero lo que encontré fue mucho más de lo que esperaba. Mientras caminaba por el sendero, comencé a escuchar un sonido extraño que parecía venir de los arbustos cercanos. Al principio pensé que era solo el viento agitando las ramas, pero pronto me di cuenta de que los sonidos tenían un ritmo y una cadencia que no podían ser naturales. Intrigado, me acerqué sigilosamente a los arbustos y aparté las ramas para ver qué había dentro. Lo que vi me dejó sin aliento. Había una pequeña figura de aspecto humanoide agachada entre los arbustos, mirándome fijamente con ojos brillantes y penetrantes. La criatura parecía estar completamente desnuda, con la piel de un tono verdoso y cubierta de manchas oscuras. Su rostro estaba deformado en una mueca grotesca, con una boca llena de dientes afilados y una nariz puntiaguda que se movía inquietantemente con cada respiración. Me quedé paralizado por el miedo, incapaz de apartar la mirada de aquel ser tan extraño y perturbador. Parecía estar examinándome con curiosidad, como si estuviera tratando de decidir si representaba una amenaza o no. Por un momento pensé en salir corriendo y huir lo más lejos posible de allí, pero una extraña sensación de fascinación y asombro me mantuvo clavado en el lugar. De repente la criatura emitió un sonido gutural que me heló la sangre en las venas. Era un sonido lleno de malicia y desdén, como si estuviera burlándose de mí y de mi miedo. Me di cuenta de que tenía que alejarme de allí lo antes posible, antes de que fuera demasiado tarde. Retrocedí lentamente de los arbustos y comencé a retroceder por el sendero, con la sensación de que los ojos del duende aún estaban clavados en mi espalda. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, hasta que finalmente llegué a la seguridad de mi hogar. Desde ese día, nunca más volví a aventurarme solo por los senderos del bosque, consciente de que nunca se sabe qué criaturas pueden estar acechando en la oscuridad. Y aunque muchos dudaron de la veracidad de mi encuentro, yo sé en lo más profundo de mi ser que lo que vi aquella noche fue real y aterradoramente humano.